Buenas, el pasado 24 de enero tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, la séptima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Hoy vamos a hablar para analizar cómo transcurrió esta cumbre con Sebastián Salgado, periodista, analista, que además ha estado cubriendo para Hispan TV y otros medios esta cumbre desde Argentina. Muy buenas, Sebastián, muchas gracias también por atendernos. Carmen, un gusto volver a charlar nuevamente con vos acá para la comuna. Bueno, pues empecemos un poco por el principio. ¿En qué contexto se da esta cumbre? El contexto regional y a nivel internacional. Un contexto extremadamente convulsionado. Vamos a empezar con algunos puntos fuertes a favor, ¿sí? De lo que es la integración regional, que es en realidad el ADN, ¿sí? De esta comunidad, que es la palabra, la letra C se refiere a eso, de comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que es una palabra clave. ¿Y cuáles son los puntos fuertes a favor? Que de alguna manera impulsaron nuevos bríos a la CELAC, que tuvo, como vos decís, su edición séptima en la capital argentina, es el regreso de Brasil y Colombia, que no son temas menores. Por un lado, durante la presidencia de Bolsonaro, no hace falta hablar demasiado de eso, de espaldas a América Latina, de espaldas a la región toda, con un enfrentamiento prácticamente directo con la República Argentina, ni qué decir, y prácticamente con un frente de guerra que incluso pudo tener su campo militar contra la propia República Bolivariana de Venezuela en un momento, y una actitud prácticamente igual contra Cuba y Nicaragua. Por lo tanto, Bolsonaro nunca participó. Después de esta última gran victoria del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, el regreso del gigante sudamericano a la CELAC no era un tema menor, y de hecho la primera salida de Lula como presidente del Brasil incluyó esto, una reunión bilateral el día antes con Alberto Fernández, con abrazos, sonrisas, vamos a decir, euforia nueva entre los dos países que traen vientos positivos de cara a lo que fue esta reunión. Y después también, ¿por qué no decirlo? La participación de Colombia, porque detrás de lo que fueron todos los presidentes conocidos como parte de ese movimiento, si se quiere, político, que fue el uribismo, bueno, la victoria de Petro hace que otra vez Colombia también vuelva a ser parte fundamental de este bloque, porque hay que recordar, Carmen, que de alguna manera este es el gran legado, podríamos decir, institucional del presidente Chávez, ¿sí? En la estela de la CELAC, en el ADN de la CELAC, respira Chávez, porque fue el gran articulador y el creador de este movimiento que a grandes rasgos une a todos y cada uno de los países de América Latina, incluyendo, ¿sí?, esos países pequeñitos del Caribe, que de hecho la presidencia pro tempore que tiene Argentina ahora se la acaba de pasar al presidente Ralph González, primer ministro de San Vicente y Granadinas, una isla muy pequeñita, pero que en esto de la integración regional se le da el lugar igual que cada uno de los otros países. Entonces, como primeros dos puntos favorables, Carmen, porque siempre es bueno empezar con buenas noticias, el regreso de Brasil y Colombia a la CELAC. ¿Y los puntos desfavorables? Los puntos desfavorables son igualmente impactantes. Ese resurgimiento que hay del fascismo internacional, reaccionario, que ustedes conocen tan bien en España en la participación política del partido Vox y de toda esa fauna vinculada a Santiago Abascal, aquí también lo tenemos, y yo creo que hasta cierto sentido exacerbado. ¿Qué es lo que pasó aquí? Bueno, te imaginarás que la ultraderecha rancia argentina empezó a montar su escenificación de el repudio a que participen justamente el presidente Díaz-Canel, el presidente Daniel Ortega y el presidente Nicolás Maduro de esta cumbre de la CELAC, porque, por ejemplo, sobre el presidente Nicolás Maduro de la etapa de Trump había inventado una especie de recompensa de 15 millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro. De hecho, ellos mandaron unos marines para intentar secuestrar al presidente Maduro y no lo lograron, bajo este tipo de excusa. Y entonces, bueno, empezaron a generar cierta presión política sobre el ya debilitado presidente argentino Alberto Fernández. Acto seguido, lo que hicieron, sobre todo en la figura de Patricia Bullrich, que fue la ministra de Seguridad
del presidente Mauricio Macri, ahora ella misma con aspiraciones presidenciales, que es como el ala más recalcitrante, pro-israelí, ¿sí? Que articula directamente con Tel Aviv sus intereses en la compra de armamento y demás en la República Argentina y con los Estados Unidos. Por consiguiente, ¿qué es lo que hizo? El día antes de que arribara el presidente Maduro, para lo cual se estaba preparando mucho, yo mismo tenía un pedido de entrevista, la verdad que bastante avanzado, para poder charlar con él un poco. ¿Qué es lo que hizo ella? Incluso en un día domingo, fíjate, mandó un mensaje a la oficina de la DEA en la República Argentina, o sea, la oficina encargada de el control y la administración de drogas de los Estados Unidos, eh, control y administración, no combate al narcotráfico, ellos mismos lo reconocen, ¿sí? Para pedir la detención inmediata del presidente Maduro en el momento en que llegara a Buenos Aires, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un antecedente muy reciente, Carmen. En los últimos meses, en el último año, vos recordarás que vino un avión de la empresa Emtrasur de Venezuela, un avión gigante que antes pertenecía a la empresa Manaham Air de Irán, que por en tanto el avión tener ese porte, parte de la tripulación estaba siendo adiestrada, vamos a decir, por un capitán y una parte de la tripulación iraní, y en eso estaban con ese avión transportando, en este caso, partes de automóviles desde Querétaro, en México, pasando por Caracas y llegando a Buenos Aires para vendérselo a la empresa automotriz Volkswagen. Bueno, acá inventaron todo un circo de que ese avión transportaba no sé cuántas cosas. La policía aeroportuaria argentina lo revisó de arriba abajo. Encontraron ahí adentro partes de automóviles. Pero lo cierto es que mantuvieron a la tripulación iraní-venezolana secuestrada por 3 meses, acá en la República Argentina, sin ningún cargo, sin nada, simplemente porque aducían de que tenían pedidos de captura y no sé qué, sobre todo la tripulación iraní, pero los venezolanos también tuvieron que estar acá. Y el avión venezolano, que es el más grande que tiene Venezuela para intentar hacer algo en contra del bloqueo que le imponen los Estados Unidos, en muchos casos llevando medicinas, llevando alimentos, llevando lo que necesite Venezuela, pero que al mismo tiempo lo utilizan para generar ganancias a partir de el traslado de cualquier tipo de mercancía, en este caso autopartes de México a Argentina, sienta un antecedente muy fuerte porque el Poder Judicial de la República Argentina, ya no podemos decir justicia, el Poder Judicial de la República Argentina opera a favor de los grupos de la derecha. Y el caso más exacerbado es el 1 de septiembre pasado, el intento de magnicidio contra Cristina Fernández, que aquí en Argentina hacen de cuenta que no pasó. Los fiscales, todo el conglomerado del Poder Judicial, están haciendo todo para que eso quede en el olvido, quede en las tinieblas, porque la estela de consecuencias y actores políticos lleva otra vez al gobierno de Mauricio Macri, por consecuente, indirectamente a Patricia Bullrich. De hecho, uno de sus principales colaboradores, que es diputado argentino en este momento, de apellido Milman, también con vinculaciones estrechísimas con Israel, trabaja para Israel, aunque su sueldo de diputado y sus más de 50 asesores, este diputado tiene con sueldo a más de 50 asesores de la calaña más amplia que te puedas imaginar. Bueno, ese sería otro tema. La gran mayoría mujeres muy jóvenes. Y bueno, en ese contexto, imagínate que no estaban dadas las condiciones de seguridad por las cuales el propio presidente venezolano pudiera estar tranquilo de bajar en Buenos Aires y saber que simplemente podía asistir a la cumbre. Debería haber salido el gobierno argentino a decir, todos y cada uno de los presidentes tienen asegurado nuestro respaldo en seguridad porque yo como jefe de Estado de la Nación voy a ir a buscarlos al aeropuerto y traerlos y que no haya ningún problema. Que pudiera haber protestas, ¿sí?, por parte de grupos de ultraderecha en Argentina, en la cumbre de la CELAC, y bueno, podía haber, ¿sí? También hubo protestas de la comunidad peruana en Argentina, que es muy numerosa, es una de nuestras principales comunidades hermanas de migrantes, estuvieron protestando en contra de los asesinatos de Dina Boluarte en la puerta de la CELAC. Estuvimos también con ellos
charlando ahí afuera, y charlamos de hecho con el abogado de Pedro Castillo, haciendo una nota para Hispan TV. Entonces el presidente Maduro, al ver que no estaban dadas las condiciones mínimas, dijo, no puedo asistir, no puedo asistir. Aquí ya estaba en su avanzada, nosotros habíamos estado charlando y haciendo entrevistas ya con nuestros colegas de BTV, la televisión pública venezolana, lo estaban esperando, estaba su adelantada de movimientos políticos, estaban los satélites de venezolana de televisión, mucho más activos que los de la televisión pública argentina, mucho más que la televisión pública argentina ni siquiera cubrió la CELAC social, que es la CELAC previa al encuentro de presidentes que hacen los movimientos sociales políticos. Y bueno, en ese contexto creo que eso fue uno de los golpes más duros, porque de alguna manera la derecha fascista argentina se siente victoriosa de que el presidente Nicolás Maduro no pudo venir, y por consiguiente hay que reconocer que el gobierno de Alberto Fernández fue el que no le dio las garantías, ¿sí?, de que él pudiera asistir. Por lo tanto, lo único que pudo hacer fue mandar un video de participación. En relación con la propia cumbre. O sea, la CELAC surge en el 2010 y, como muy bien has dicho, está vinculada por completo con ese empuje no sé la palabra, la integridad latinoamericana, que además no es que se lo invente Chávez, esto tiene un recorrido histórico, pero que es cierto que en ese contexto se da con mayor fuerza, también por los distintos gobiernos que se llamaron progresistas, y por ese empuje que da sobre todo Chávez, unido también con Fidel, como se crean otro tipo de organismos. No es llamativo pensar en relación con lo que estabas comentando, cómo desgraciadamente esa integración latinoamericana tiene que pasar y tiene que todavía que soportar la falta de soberanía de los estados, ¿no?, de los propios estados que la integran. Es que yo siento que en el fondo, tal vez lamentablemente, termina siendo el eje de la discusión, donde hay un nivel de divergencia por los diferentes signos políticos de los gobiernos, que todavía sobrevuela, ¿no? Hay actores políticos que se vieron de alguna manera dando discursos, como el presidente Lacalle Pou de la República Oriental del Uruguay, del cual estuvimos cubriendo una rueda de prensa, y él decía, palabras más, palabras menos, que no estaba de acuerdo con los discursos ideológicos, esta palabra, con los discursos ideológicos que habían estado, ¿no?, enunciando algunos líderes políticos de la CELAC. O sea, es un grupo ideológico. O sea, la CELAC como comunidad, y tal vez esto es una de sus grandes debilidades, no tiene todavía los mecanismos a través de lo cual se puedan sentar bases jurídicas para que después se puedan dar acciones políticas en consecuencia. Por lo tanto, es un grupo de integración regional con un perfil de ideología política en el cual deliberadamente se está excluyendo a Estados Unidos y Canadá, porque ya existen otros ámbitos de integración continental donde Estados Unidos, digamos, tiene las llaves de esas instituciones, como es, por ejemplo, la Cumbre de las Américas. La Cumbre de las Américas fue creada en la década del 90 para intentar crear bloques continentales e instalar lo que en su momento se llamó el ALCA, el área de libre comercio, y crear un mercado común en donde Estados Unidos pueda decidir qué se vende y qué se compra en el continente. De paso, y como anécdota lamentable, déjame decirte que en el momento que Alberto Fernández, con su martillito, dice, dejo inaugurado en este momento, y ante todos ustedes, con este golpe de martillo que voy a dar, tácate la Cumbre de las Américas, dijo. Y estaba inaugurando la CELAC. O sea, hay también un colonialismo mental, porque vos, teniendo la presidencia pro tempore después de un año, no podés decir que estás inaugurando la Cumbre de las Américas. Es la antítesis, la Cumbre de las Américas. Él mismo se corrigió, nos miramos todos en la sala de prensa como diciendo, bueno, esto es demasiado. Y lógicamente, el discurso del presidente Maduro estaba vinculado a decir, tenemos que fortalecernos en las diversidades, pero teniendo en cuenta el nivel de injerencia externa que estamos sufriendo, y, digamos, los hechos más evidentes lo hacían en que él mismo no había podido asistir. Y que
para seguir complejizando la cosa, hay que decir que el presidente Alberto Fernández de Argentina al mismo tiempo había invitado al presidente Biden, así como lo escuchás, o sea, no como un asistente, parte de los países miembros, pero como que, ah, sí, vení, aquí te damos tu asiento también. Lamentable como lo escuchás, lo que hizo el presidente Biden fue mandar una comitiva. Entonces, en la CELAC había una comitiva estadounidense. ¿Para qué la queremos si justamente es para que los pueblos latinoamericanos y caribeños puedan generar mecanismos de integración regional sin la presión de Estados Unidos, que siempre intenta de que eso se rompa? Y ya lo hemos visto con los casos que estamos hablando ahora y con bloques incluso mucho más pequeños como el Mercosur, como la UNASUR, como el propio CARICOM, que terminó de alguna manera generando el golpe contra Zelaya en Honduras. Entonces, bueno, evidentemente eso todavía permea. El presidente Lacalle Pou es uno de los que más exacerbó esto. Mario Abdo Benítez, presidente del Paraguay, también está en esa misma línea. Paraguay, el único país que sigue siendo aliado de Taiwán y no de China, es un tema no menor, ¿sí? Ahí Taiwán tiene una serie de intereses muy fuertes en el Paraguay y que, bueno, intentan dar una dimensión de que lo ideológico es negativo, ¿sí? Como si solamente la articulación económica, producto de la productividad de los países, fuera el único motivo que los invita a sentarse y a reunirse a partir de una mesa grande como es la CELAC. Pero bueno, en ese sentido también habría que plantear si no hay ideología por la otra parte, también la hay. No sé, yo creo que la calle tiene también su propia ideología cuando defiende según qué postura, que siempre es llamativo que parece que ideología solamente tenemos unos y los otros no tienen ideología ninguna. Bueno, en relación con lo que estás comentando, también se ha destacado precisamente el cambio, no solamente en el cambio regional de la integración latinoamericana, sino también de las relaciones internacionales en América Latina. No solo por el contexto de la actual fase de la guerra en Ucrania con la entrada de Rusia, hay que recordar que la guerra empezó en 2014, pero es cierto que Rusia entra recientemente, en 2022, sino desde antes se ha visto también un cambio en las relaciones internacionales en América Latina, incluso desde la perspectiva más comercial y también de alianzas con otros organismos de carácter regional. ¿Cómo se manifiesta eso dentro de los debates de este encuentro? Ahí yo creo que la CELAC no se ha atrevido, ¿sí? Ahí yo creo que estuvimos pendientes. Decirte también de que a pesar de que estuvimos todo el tiempo en la cumbre en la sala de prensa, se nos retació muchísima información, solamente se nos dieron acceso a un par de ruedas de prensa, pero incluso en el momento de las discusiones nos apagaron el monitor, por lo cual ni siquiera podíamos estar escuchando lo que se hablaba, ¿sí? Entonces, bueno, ese nivel de censura también estamos sufriendo en pos de poder contar exactamente qué es lo que se habló ahí. Ellos decidían qué era lo que se hacía público y qué no. Y en ese sentido, bueno, en las ruedas de prensa se les ha preguntado y daría la sensación de que la CELAC no se ha atrevido todavía a hacer un pronunciamiento conjunto sobre las dimensiones de lo que la OTAN está generando en el continente europeo. En ese sentido, se ven acciones prácticamente individuales de lo que pude conocer en la CELAC, que la verdad que me enteré en ese momento. Creo que una para destacar muy, muy interesante es la de Colombia. Fíjate que Colombia, desde hace varios años, había ya comprado una serie de armamentos rusos, ¿sí? Ahora, en los años siguientes a lo que fue la instalación específica de las bases estadounidenses en Colombia y todo lo que hemos conocido desde el inicio, ¿sí? del uribismo, sobre todo, desde la presidencia de Álvaro Uribe Vélez y quienes vinieron después, incluyendo a Juan Manuel Santos, claro, ellos, por presión de Estados Unidos, dejaron de comprar armamento ruso. ¿Qué es lo que pasó? Todo el armamento ruso que había comprado Colombia antes es como que había quedado en una especie de desuso y guardado, ¿sí?
Cuestión de lo cual Estados Unidos tenía la información específica. Y entonces en las últimas semanas el gobierno estadounidense se acercó a Petro y le dijo, bueno, mira, queremos ayudarte para que todo ese armamento ruso que para ustedes es un peligro, que sigue ahí y demás, que no le pueden dar continuidad de mantenimiento, nosotros vamos, lo retiramos sin ningún costo para ustedes, todo absolutamente. Estamos hablando de armamento de altísimo calibre, no AK-47 nada más. Estamos hablando de armamento antiaéreo, vehículos blindados y demás. Y dice, y nosotros se lo damos a Ucrania. Claro, porque Ucrania, conociendo lo que es la industria armamentística rusa, porque fueron parte de, tienen seguramente los elementos para repararlos, ponerlos en funcionamiento o simplemente usarlos. ¿Sí? Fíjate ante qué disyuntiva se encontró el presidente Petro entrando a la presidencia. Y el presidente Petro dijo, no, bueno, si nosotros les diéramos permiso a ustedes de que vengan a buscar eso y se lo entreguen a Ucrania, estaríamos siendo partícipes de una colaboración con la OTAN y no queremos hacerlo. Entonces, son acciones individuales, pero me parecen interesantes, ¿no? Para tener en cuenta, porque a veces de manera unilateral ese tipo de acciones no son del todo comunicadas, pero al mismo tiempo a estos gobiernos les toca enfrentar una serie de acciones ante lo cual tal vez ese tipo de decisiones políticas pueden tener consecuencias después. Tal vez no es de extrañarnos de que escuchamos audios la semana pasada, a partir del cual para el día 14 de febrero se está preparando un golpe de Estado contra Petro. Así, ¿sí? 6 meses después de que asuma el presidente, el día 14 de febrero se está preparando como una gran movilización con manifestaciones extremadamente violentas para que se instalen en la calle y pidan la destitución del presidente Petro. ¿Por qué? Por esto, porque busca ser un presidente que se vuelve a acercar a América Latina, porque vuelve a extender el brazo a su país hermano, que es la República Bolivariana de Venezuela, y porque, bueno, tiene por primera vez y después de mucho tiempo, no sé, tal vez desde el asesinato de Gaitán en la década del 40, a un presidente de extracción popular, que tiene por sí una serie de desafíos enormes, de que en ningún momento va a salir a apoyar la operación militar de la Federación Rusa, pero tiene este tipo de acciones políticas en las cuales deja claro que él quiere tener un país independiente. Eh, un perfil no exactamente igual, pero parecido es el que hemos visto en México con López Obrador. Y yo destacaría en este sentido una vuelta a la política internacional tradicional que ha tenido México de neutralidad, que fue completamente destruida durante los gobiernos del PAN y también de Peña Nieto, donde ya directamente pasaron a ser una marioneta al servicio de los intereses de otros, perdiendo esa tradicional posición neutral ante los conflictos, incluso de una neutralidad bastante activa, o sea, de proponer, de implicarse. Ha sido llamativa la no presencia de López Obrador en esta cumbre. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, igual que el presidente Maduro, pero por motivos diferentes, el presidente López Obrador mandó un video extremadamente afectuoso, casi más a nivel personal, te diría, hacia la figura del propio Alberto Fernández, disculpándose, daba una serie de motivos de agenda, pero anticipándose diciendo, bueno, cualquiera que sean los acuerdos que se lleguen en la cumbre de la CELAC, sepan que nosotros nos adherimos, somos parte de eso y que, bueno, nos sentimos de que México una vez más ha vuelto a ser parte de esa región que es América Latina. Envió a su canciller o ministro de Asuntos Exteriores, que es Marcelo Ebrard, quien hasta ahora, Carmen, pareciera que tiene todos los números para ser el próximo presidente de México. O sea, no es una figura menor, no es cualquier canciller. Y en ese sentido, siento que los Estados Unidos mexicanos tuvieron una representación de altísimo nivel. Yo sí comparto con vos esta cuestión de que hubiera sido muy importante que el presidente López Obrador físicamente estuviera aquí, sobre todo en un contexto en el que hace 2 semanas fue parte organizadora de la Cumbre de América del Norte en
en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, en la cual anduvo ahí, ¿no? De grandes abrazos con Biden, grandes abrazos con Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, y de alguna manera reivindicando un discurso un tanto complejo, desde mi visión, que viene manteniendo López Obrador, en el que desde América Latina se ve a la República Popular China como una amenaza, ¿sí? Y uno puede sentir eso, bueno, si sos parte del gobierno de Estados Unidos, pero para México, China, una amenaza. Bueno, en la última reunión que habían tenido de los países de América del Norte, López Obrador fue él el que levantó, ¿no?, esa consigna y al mismo tiempo dio una especie de extremadamente polémica solución. Y dijo, miren, en China tienen 1.500 millones de personas, tienen una productividad determinada. Si vemos los índices que ellos tienen y los que tenemos nosotros en América del Norte, de aquí a 10 años nuestra economía está comida por la economía china. Cuestión que tal vez es verdad. Ahora dice, nosotros podemos tener una solución a todo eso y es que se abran las fronteras migratorias de América del Norte y que haya libre circulación para que la fuerza trabajadora azteca, ¿sí?, de los mexicanos, pueda ir a cubrir todos y cada uno de esos puestos, si se quiere, no lo dijo abiertamente, pero es mi interpretación, al costo de un trabajador chino, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la llave para que ustedes no pierdan el mercado mundial a fuerza de que nuestros trabajadores asuman los contratos laborales que ustedes estén dispuestos a darles. Porque un trabajador chino trabaja más horas y gana menos. Y ninguno de los trabajadores de ustedes está dispuesto a hacer eso, salvo que asuman los que nosotros tenemos de este lado sin hacer nada. Polémico, muy polémico, pero verdadero, y lo dijo, y ya de esto tiene un año. Entonces, en este contexto, reafirmó un poco esa postura y un tema más que no me parece menor. El presidente López Obrador puso sobre la mesa un tema vinculado al narcotráfico, pero novedoso. Dos cosas sobre ese tema. Uno, les está entregando al hijo del Chapo, al Chapito, al ratón, en bandeja de plata, porque no puede ser casualidad que lo hayan detenido una semana antes de que Biden fuera a México. Esas casualidades no existen. Y en política hay narcotráfico y seguridad menos. Les costó mucho todo lo que pasó en Sinaloa, prácticamente se convirtió en una zona de guerra, Sinaloa con lo que vino después de eso, pero lo que van a hacer con el Chapito muy pronto es extraditarlo. Entonces, es un trofeo de casa mayor que le entregan a Estados Unidos. ¿Para qué le quieren entregar? ¿Por qué Estados Unidos quiere al Chapito? Bueno, porque hay una fortuna vinculada a las ganancias que había tenido el Chapo Guzmán, que ya está detenido en una cárcel de Estados Unidos después de haberse fugado, vamos a decir, 2 veces de cárceles mexicanas, que Estados Unidos está muy interesado. Por eso la DEA se encarga del control del narcotráfico. Ellos lo que no aguantan es de que gente que no esté vinculada a ellos se haga millonarios vinculados al narcotráfico. Lo que ellos buscan es que los cárteles del narcotráfico trabajen para ellos. Ese es el control que la DEA busca vinculado a ese tipo de cosas. Y lógicamente, cuando cae un cártel como el del cártel de Sinaloa o cártel del Pacífico, como se le dice ahora, resurge otro, ¿sí? Tal vez puede ser el cártel Jalisco Nueva Generación. Hay otros que seguramente ya tengan, ¿sí?, la anuencia de los contactos necesarios con el departamento, con la DEA, con el Departamento de Drogas de Estados Unidos. Y en ese contexto, evidentemente, López Obrador ha dado una señal muy fuerte que incluye, una vez más, y en ese mismo tema, un mensaje duro para China. ¿Cuál es? Hay una droga nueva, Carmen, no, bueno, nueva para mí, en el sentido de estudiarlas, que me puedo estar equivocando un poco el nombre, pero es algo así como el fenatanol. ¿Sí? ¿Qué es eso? Sí. Es un derivado del opiáceo, pero sintético. ¿Sí? No hace falta cultivar una hoja de marihuana para tener esa droga que es una especie de alucinógeno. ¿Sí?
ese opiáceo, al mismo tiempo, según las autoridades, es hasta 100 veces más fuerte que la morfina. Ellos dicen, a mí me parece exagerado, me parece como parte de una campaña, pero lo cierto es que hay miles de muertes en Estados Unidos por sobredosis de esta droga. ¿Dónde se produce mayoritariamente esta droga sintética? En China. En China. López Obrador dijo, esta droga que se produce en Asia. Entonces, hay una realidad de que en China no tienen las mismas leyes que en Occidente. Entonces, producir estas drogas sintéticas es legal. Lo que no es legal es venderlas dentro de China. Y entonces las exportan todas. Entonces, los puertos mexicanos y estadounidenses están llenos de estos opiáceos sintéticos que produce China y que entran a Estados Unidos y del cual la DEA otra vez se está quedando fuera de la recaudación. Y entonces, López Obrador, utilizando la agenda estadounidense, sale a decir, bueno, tenemos que controlar esta droga que es un flagelo que se produce en Asia y que nos está haciendo tanto mal a nosotros. Bueno, fíjate si no habrá más cosas para rever, ¿no?, en lo que es el sistema de seguridad mexicano, con la historia que tiene, con las confrontaciones que han creado sobre todo los presidentes anteriores, la guerra frontal militar de Felipe Calderón y demás, como para pensar en esto. Entonces, hay una doble articulación de López Obrador en el cual él es parte políticamente muy fuerte de lo que es el grupo de países de América del Norte y al mismo tiempo culturalmente es un país latinoamericano. Ha participado abiertamente, ha mostrado su liderazgo rescatando a Evo Morales de lo que fue el golpe de Estado, eso no lo hizo ningún presidente. Ha mostrado una solidaridad tremenda, ahora por ejemplo dándole asilo político a la familia de Pedro Castillo, fíjate qué mensaje político fuerte. México nunca ha cortado relaciones con Cuba por más presiones que hayan tenido, pero al mismo tiempo buscan los mecanismos para lo que ellos consideran, o el gobierno de López Obrador considera, que les puede llegar a traer un rédito económico importante vinculado a la relación histórica y estratégica que tienen con Estados Unidos. Bueno, decía Porfirio Díaz, que no es por reivindicarlo, pero la frase en sí me parecía muy, muy acertada, lo de México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. O sea, eso está ahí. Yo creo que es un problema que está y después también te invito, aunque ahora vamos a seguir hablando de la CELAC, pero te invito en otra ocasión porque me parece muy interesante hablar de la cuestión del narcotráfico y en concreto del juicio del Chapo Guzmán, que dejó cosas muy interesantes también ahí. Bueno, volviendo a la CELAC, y además ya lo has mencionado, ¿cómo se ha abordado o cómo se ha planteado la cuestión de Perú dentro de esta cumbre? Tibiamente, muy, muy tibiamente. De hecho, la representación peruana estuvo presente, no estuvo Dina Boluarte, eso sí hubiera sido un escándalo mayor, pero hubo representantes de la delegación peruana. Tuvieron que aguantar algunos pequeños embates, hay que decirlo, el presidente Boric de Chile se manifestó abiertamente hablando, y algunos otros mandatarios también. Creo que lo más interesante es lo que pasó fuera de la CELAC, ¿sí? Con las manifestaciones que hubo en la puerta de lo que era el Hotel Sheraton, que es donde se hizo la cumbre, ahí en la zona de Retiro, en la ciudad de Buenos Aires, donde un nutrido grupo de gente, en su gran mayoría parte de lo que es la comunidad o colectividad peruana en Buenos Aires, que es muy numerosa y muy amplia y son parte aquí de nuestra sociedad, pero al mismo tiempo, y creo que es lo más interesante de todo, acompañada de una serie de movimientos políticos y sociales argentinos que le dieron masividad, ¿no?, a esa protesta. Y creo que la visibilización de eso tal vez tuvo un poquito más de repercusión en lo que fue el día previo, ¿sí?, que es la cumbre social de la CELAC, que se hizo por primera vez y que está tratando de establecerse para que el día previo a la cumbre de presidente de la CELAC, sea donde sea, la próxima va a ser en San Vicente y Granadinas, hay que ver cómo se llega hasta este pequeño país, bueno, tenga también la posibilidad de realizarse esta cumbre social, donde las agendas de los pueblos intentan demostrarle a los presidentes, bueno, cuáles son las cosas
importantes realmente para ellos. Y bueno, ahí sí el tema Perú estuvo muy, muy presente, pero hay que decir, Carmen, que la CELAC no tiene dientes todavía, no tiene la articulación política para, por ejemplo, entiendo yo, no salir a reconocer al gobierno de Dina Boluarte. Es más, te voy a dar un ejemplo que te va a sorprender. Cuando fue el golpe a Celaya, era el principio de la fundación de la CELAC, los primeros años. Y el primer presidente que asumió detrás del golpe a Celaya en Honduras, si no me falla la memoria, fue Porfirio Lobo. O primero asumió uno que se llamaba Micheletti y después asumió otro por una especie de votación generada, fraudulenta, que se llamó Porfirio Lobo. Bueno, se hizo la CELAC y lógicamente Chávez en vida, la CELAC se hizo en Caracas, invitó a todos y cada uno de los países. Y estábamos todos esperando a ver de qué manera Chávez, que había apoyado tanto al gobierno de Zelaya, que había denunciado de tal manera el golpe contra el presidente Zelaya, que había incluido a Honduras en la CARICOM, ¿qué actitud iba a tener con Porfirio Lobo? Y si yo no te dijera la respuesta, vos tal vez te imaginás que Chávez, bueno, tal vez hubiera evitado saludarlo y no sé qué. Chávez le dio un abrazo a Porfirio Lobo. Chávez le dio un abrazo. Yo me quedé en ese momento y me acuerdo como si fuera hoy, así como congelado, porque uno esperaba otra cosa. Pero con el tiempo uno va tratando de entender y dimensionar esos actos políticos a través de los cuales ellos y muchos mandatarios tienen que dejar de lado ciertos horizontes políticos personales en pos de la integración regional. Y entonces demuestra eso como que el gran desafío es la integración dentro de la diversidad. Y eso también hay que decirlo, se mantiene casi de manera igual hasta el día de hoy. Por lo que hace, ¿sí?, de que sea muy difícil hacer una condena desde la CELAC mismo a uno de los países miembros, como es Perú, más allá de lo que está pasando. Porque eso, o sea, volvería a resquebrajar una vez más el bloque. Creo que es muy importante lo que se hizo afuera. Afuera mismo estaba el abogado de Pedro Castillo, estuvimos dialogando con él. Te imaginarás que ellos tienen todos los datos, son más de 60 personas asesinadas. Según ellos, hay más todavía que los medios corporativos peruanos no están informando, pero la percepción o la sensación que a mí me quedó que la represión en Perú no ocupó el lugar que pudo haber tenido ni siquiera en los discursos mayoritariamente de la CELAC. Para ir concluyendo, ¿cómo, en un titular, cómo describes esta cumbre? Qué difícil, me la pones difícil. Hicimos 3 notas para Hispan TV y ponerle títulos fueron las que más me costaron. Este, mm, Yo creo que el tema del intervencionismo o el injerencismo externo al bloque sigue siendo lamentablemente el tema principal, que hizo que no pueda venir Nicolás Maduro, que hay presidentes que todavía pueden hacer denuncias en contra de discursos ideológicos. Increíble que en este momento se siga teniendo ese tipo de debates. Es como hablar de la gente que habla todavía de la objetividad periodística, ¿sí? Como si fuéramos objetos. O sea, quienes hablan de la objetividad periodística son justamente los medios corporativos, que les gusta pararse en un lugar que no quieren asumir, porque siempre están a favor de las corporaciones, en contra de los pueblos. Entonces dicen, no, somos neutrales, somos objetivos. Y siento que hay todavía gobiernos que siguen por esa senda, lamentablemente, pero que les cuesta reconocer que la liberación final de nuestra región, de América Latina, no está completa todavía. O sea, lo que hemos vivido en los últimos 200 años es un proceso de independencia política de un poder central que fue el Imperio Español en su momento. Pero la libertad completa de América Latina, de África, de otras regiones del mundo debe pelearse todos los días y codo a codo. Sobre todo porque las cosas que nos damos cuenta ahora que tenemos valen mucho más que el oro que vino a buscar España. ¿Sí? Tenemos el agua, tenemos el litio, tenemos las reservas hidrocarburíferas. Sudamérica es el reservorio de energías limpias más importante del planeta Tierra.
¿sí? Entonces, no nos van a dejar en paz, van a venir por eso. Esta misma semana, la comandante en jefe del Comando Sur, en una entrevista que dio, lo decía abiertamente, las cosas que nosotros sabemos desde hace mucho tiempo, pero que ellos siempre tratan de camuflarlos con discursos de acercamiento político y demás. Y ellos decían, miren, el principal triángulo del litio está entre Bolivia, Chile y Argentina, ahí está el futuro de lo que es la energía vinculada a las baterías y la condensación de electricidad, están los recursos más importantes del mundo de agua potable, tienen el oro todavía, Venezuela es uno de los países con mayores reservas de oro, está el cobre, está el petróleo, y entonces, bueno, nosotros vamos a poner nuestras garras ahí. ¿Qué interés podemos tener de que vengan representantes de ese gobierno a la cumbre de la CELAC? Bueno, eso lo entenderá solamente el presidente argentino Alberto Fernández y tendrá que asumir también las consecuencias de sus actos. Por eso yo creo que CELAC todavía pelea contra la injerencia externa, podría ser un título. A mí me ha recordado también lo que has comentado sobre esa invitación a Biden, lo que ocurrió cuando el Congreso del Istmo que propuso Bolívar, creo que era 1825, si no recuerdo mal la En fecha, Panamá, sí. que Santander invitó a Estados Unidos y tuvieron ahí hay unas cartas entre Bolívar y Santander que no, menos mal que Estados Unidos no fue al final tampoco, o sea, hicieron un poco lo mismo, pero Santander invitó, por lo visto, sin haber consultado a Bolívar, invitó a Estados Unidos. Bueno, Cosas de la ahí, por geopolítica. eso Bolívar hoy tiene monumentos, tiene un país como Bolivia que le debe su nombre y Santander tiene bancos. Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista y bueno, y estamos en contacto y además, como siempre, se abren muchos temas con los que podríamos estar hablando horas y te invito para una próxima vez, bueno, para varias próximas veces. Cuando quieras, Carmen, siempre es un gusto charlar con vos, charlar con los amigos y amigas de la comuna, que es un medio que va creciendo, que necesita apoyo, como lo has estado mencionando últimamente. Así que, bueno, recordarles, ¿no? A la gente que nos sigue que hacemos desde América del Sur, desde España, comunicación popular con un esfuerzo tremendo, pero que nuestra única intención es compartir, ¿no? Aquella información a la cual nosotros tenemos acceso y queremos simplemente que sea cada vez más la cantidad de gente que pueda tenerla. Así que, como siempre, un gusto hablar con vos. Por supuesto, siempre defendiendo ese derecho humano al acceso a la información veraz, que es un derecho colectivo, porque habitualmente nos venden también desde los grandes medios, sobre todo ellos, que son los dueños de la imprenta, nos suelen vender ese derecho a la libertad de opinión a nivel personal, cuando ni siquiera son libres para opinar, pero te lo venden así. Y se les olvida lo más importante, los que hacemos comunicación popular, lo que defendemos es el derecho colectivo a estar informados. Así que muchas gracias Sebastián y nos vemos para la próxima y recordar la campaña que hemos abierto tanto de suscripción como para donaciones que se puede acceder a través de nuestra página web. Ahí estamos. Matecito y hasta la próxima.